Bueno, en esta clase vamos a ver, en esta sesión vamos a ver, vamos a terminar la 3, el bloque 3, y vamos a iniciar con el bloque número 4. Y en la próxima sesión vamos a terminar el bloque 4 y vamos a iniciar el que sigue. Entonces vamos a empezar, siendo las 5:03, vamos a empezar. Bueno, la clase anterior estuvimos viendo cómo es que la célula forma parte de nosotros como unidad estructural, y es en lo que precisamente se basa la teoría celular, en marcar los postulados que rigen las normas de lo que se trata la célula que nos conforma principalmente, ¿no? Entonces, vimos, de hecho, hicieron ustedes una actividad, un cuadro de doble entrada, en donde ahí colocaron los científicos que participaron en la teoría celular, que fueron los que hicieron estos postulados, contribuyeron. Tenemos primero Robert, que fue el primero en emplear el término célula, ¿ok? Después tenemos Antonio, en donde él pudo observar estas bacterias, protozoarios, también espermatozoides, y ahí se pudo dar cuenta que, pues, de las células, ¿ok? Después tenemos el siguiente científico, en donde confirmó que todas las plantas y animales estaban formados efectivamente por células. Y después, finalmente, Rudolf, donde confirmó que toda célula proviene de la división de las células que ya existen, es decir, que se multiplican. De una célula se puede dividir y se pueden sacar más células, ¿ok? Estos fueron los 3 postulados que ustedes ya deben de saber. La unidad de estructura se refiere a que todos los organismos están formados por células. Plantas, animales, todos los seres vivos están formados por células. Unidad de función se refiere a que todas las funciones metabólicas del organismo suceden en la célula. ¿Qué quiere decir esto? Que en el metabolismo, por ejemplo, en la digestión, las células participan en esta función que el organismo tiene. Y finalmente, la unidad de origen. Las células se forman solo por la división de las preexistentes. Si ya existe una célula, lo que les comento, es posible que se multipliquen a partir de ellas. Vimos también las células, los 2 tipos de células procariotas y eucariotas. Las primeras, que vamos a ver las procariotas, vimos estas características principales. Si se fijan en el libro, viene un cuadro en donde viene cada una de ellas sus características, pero este es un cuadro que yo les hice, que viene prácticamente el resumen y las más importantes de este tipo de células. Generalmente las procariotas son pequeñas a diferencia de las eucariotas. Y estas casi siempre son derivadas de bacterias, ¿ok? Deriva del pro, que significa antes, y carion, que significa núcleo, ¿ok? Todos son microorganismos. ¿Qué quiere decir? Como les comento, todos son microorganismos. Por ejemplo, bacterias carecen de núcleo. Su material genético, es decir, toda la información que nosotros podemos heredar de alguien, se encuentra en forma circular de ADN, en donde específicamente en el citoplasma, que se llama, pues, obviamente el nucleótido. Entonces, carece también de organelos membranosos que tienen las células eucariotas. Su membrana plasmática dispone de una envoltura resistente que protege a la célula llamada pared celular. La membrana plasmática, recordemos que es esa membrana que permite el paso de sustancias externas que puede impedir o puede también darle entrada. Se replican por fusión binaria. ¿Qué quiere decir fusión binaria? Que la célula se divide en 2 partes, ¿ok? En cambio, las células eucariotas, como podemos ver aquí, podemos ver de hecho a simple vista que la forma es diferente.
En las células procariotas podemos ver que casi siempre son esféricas, como lo vemos aquí, espirales y alargadas. En cambio, las eucariotas son más grandes, son mucho más grandes que las procariotas, son de mayor tamaño y contiene más partes, ¿ok? Poseen un núcleo, a diferencia, delimitado por una doble envoltura, y en el interior de su envoltura nuclear se encuentra el ADN, que es el material en donde está el material genético. En su citoplasma se localizan otras estructuras llamadas organelos, donde se llevan a cabo funciones específicas, ¿ok? Que más adelante lo vamos a ver. Eo proviene de verdadero y carion significa núcleo, ¿sí? A diferencia de la otra célula, en pocas palabras, ¿me pueden mencionar algunas diferencias de eucariotas y procariotas? Esto les sirve para ensayar para su examen. ¿Alguien? Una de las que ahorita acabamos de mencionar. Vanessa. Una sola característica, aquí la tienes. Si las eucariotas son de mayor tamaño, ¿cómo son las procariotas? Giovanni. Bueno, las eucariotas son de mayor tamaño que las células procariotas. Y también otra de las diferencias consiste en el núcleo. ¿Por qué? Porque las procariotas carecen de él y en cambio las eucariotas sí lo tienen. Aquí vemos el cuadro que tienen en el libro, en donde vienen específicamente explicada cada una de las cosas que yo les acabo de mencionar. En cuanto a la estructura y función, una célula eucariótica típica presenta una estructura básica compuesta por estos organelos. Uno de los organelos es la membrana plasmática que les comento. La membrana plasmática es esa capa, es una doble capa de lípidos, específicamente de fosfolípidos, que tiene dos colas hidrofóbicas y sus cabezas hidrofílicas, ¿ok? Aquí podemos ver, a ver, aquí podemos ver que contiene proteínas y también contiene colesterol, ¿sí? Mayormente contiene proteínas. Lo que hace esta membrana plasmática es envolver la célula y es la que regula el transporte de las sustancias. Es decir, nosotros tenemos la célula, lo que se encuentra alrededor es la membrana plasmática y es lo que va a hacer darle el paso a las sustancias, ¿sí? Del medio externo, del medio interno, que entran y que salgan, ¿ok? Es la que va a permitir, es como el filtro. El siguiente organelo es el citoplasma. Es el contenido celular localizado entre la membrana plasmática y el núcleo. Si se fijan, el núcleo es el que está aquí en el centro. Y los citoplasmas son los que vemos, es lo que vemos aquí, es el área que podemos ver después de la membrana plasmática. Y ahí es donde incluye los demás organelos. ¿Cuáles son los demás organelos? Los que ven aquí, por ejemplo, esas formas, esas estructuras que ven ahí, aparato de Golgi, esos son sus nombres, por ejemplo, el verde que ven aquí, el amarillo, todo lo que está dentro son los demás organelos y esa área es el citoplasma. El siguiente es el núcleo. En este sí no tenemos que fijar porque es una de las características principales por las que se diferencian cada una de este tipo de células.
Es el organelo más prominente de forma esférica o oval, localizado cerca del centro de la célula. Su contenido se encuentra separado del citoplasma, está separado por una envoltura nuclear. Y es ahí, es donde se encuentra su ADN. Si podemos ver aquí, el núcleo es el que está en azul, de hecho está ahí marcado. Se encuentra ahí dentro del núcleo el nucleolo, que también forma parte del núcleo, que se encuentra en el mero centro, y las otras dos partes, nucleoporo y cromatina, ¿ok? Que eso lo vamos a ver después. El nucleolo, si se fijan, aquí voy a hacer la imagen más pequeña para que la puedan ver, está dentro del núcleo. Es el que se encuentra en la parte central que está adentro del núcleo. Suelen disponer de uno o más nucleolos que participan en la formación de ribosomas. El núcleo es la parte externa, como quien dice, y el nucleolo está adentro del núcleo. Los organelos de membrana simple, aquí podemos ver que hay organelos que tienen membranas, ¿sí? Hay unos que tienen organelos de membrana simple, hay otros que tienen doble, y incluso hay otros que tienen, perdón, vamos a ver. Vamos a ver primero los que tienen membrana simple. Son las vacuolas, lisosomas, el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. Las vacuolas son vesículas delimitadas por una membrana y ahí es donde puede estar compuesto por sustancias nutritivas o incluso también de desecho. Los lisosomas son de diferentes formas y tamaños. Contienen enzimas involucradas en la digestión celular principalmente. El retículo endoplásmico es un sistema de membranas y túbulos que ocupa casi todo el citoplasma. En él fabrican proteínas y grasas. El retículo endoplásmico puede ser de dos formas, puede ser rugoso o también puede ser liso. El aparato de Golgi tiene una forma como de pilas, es el que ahorita vamos a ver, y procesa las sustancias que recibe precisamente el retículo endoplásmico. ¿Okay? Los organelos de membrana doble, en él se encuentran la mitocondria y los cloroplastos. La mitocondria son unos cuerpos cilíndricos como ovalados. Estas contienen las enzimas que oxidan principalmente la glucosa durante la respiración. Y bueno, los cloroplastos son los organulos exclusivos de las células vegetales. Estos nada más los tienen las células vegetales y es en donde se realiza la fotosíntesis, que también vamos a ver más adelante. Aquí, como vemos, está el núcleo, adentro está el nucleolo, la parte, el círculo que pueden ver ahí. El aparato de Golgi, que es como una serie de sacos, como vimos. La mitocondria, la vacuola, el retículo endoplásmico, que les muestro cómo puede ser liso o puede ser rugoso, lisosomas, todo esto recordemos que están adentro de la parte que vimos, que se llama citoplasma, precisamente esto. Esto que acabamos, esa imagen anterior, eso se encuentra adentro de todo el citoplasma, ¿ok? Y los organelos que no tienen membrana son los ribosomas, el citoesqueleto y los centriolos. Los ribosomas son pequeños, son carentes de membrana, son constituidos por ARN y proteínas, y precisamente su función es la síntesis de las mismas proteínas. El citoesqueleto es como un armazón, de hecho aquí lo podemos ver. Este es un citoesqueleto y adentro se encuentran los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos, ¿ok? Vamos a ver también cada uno de estos. El microfilamento intermedio, como su nombre lo indica, pues se encuentra, poseen un grosor intermedio entre los filamentos, entre los microfilamentos y los microtúbulos, y están formados principalmente por proteínas, ¿ok?
Los microtúbulos están formados principalmente por, como su nombre lo dice, por tubulina, que es una proteína, ¿ok? Aquí vemos, por ejemplo, los ribosomas, el retículo endoplásmico, que en este caso es el rugoso, que es el amarillo que pueden ver ahí. Y esto es el citoesqueleto. El citoesqueleto está conformado, es como el esqueleto de la célula, y allá adentro se encuentran los filamentos, los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Están principalmente formados por proteínas, lo que le da precisamente esa estructura que ustedes pueden ver ahí. Mecanismos de transporte. El mecanismo de transporte quiere decir, dice, para poder vivir y crecer las células necesitan de un constante suministro de nutrientes y de la eliminación de sustancias de desecho y de compuestos producidos por la propia célula. Por lo tanto, el material que entra, como el que sale, necesariamente tiene que pasar a través de la membrana plasmática. Como les comenté hace un momento, en la célula constantemente entran y salen sustancias. A eso es lo que le llamamos como el mecanismo de transporte que hace que estas sustancias entren y salgan. Pero por lo que pasa, o por lo que el filtro que tiene que tener es la membrana plasmática. Sí, es esta membrana plasmática que acabamos de ver, que está compuesta principalmente por fosfolípidos. Hay dos tipos de mecanismo de transporte. Principalmente tenemos el activo, que es cuando se realiza cuando el acarreo de moléculas a través de la membrana se efectúa en contra del gradiente de concentración. ¿Cuál es este gradiente de concentración? Se refiere a que la célula introduce o saca sustancias de un medio de su menor concentración a otro de mayor concentración. Es de menor concentración a otro de mayor. En cambio, el transporte pasivo es totalmente lo contrario. Si se fijan, es de un medio mayor de concentración a otro menor. Ejemplos tenemos, vimos la clase anterior, ósmosis, y vimos también la difusión. Un ejemplo de transporte pasivo. Cuando nosotros tenemos, por decir, un vaso y tenemos agua y queremos, por ejemplo, colocamos ahí un colorante. Nosotros colocamos ahí, vertimos 3 gotas o 2 gotas o las que sean, y vemos cómo se va empezando a mezclar poco a poco hasta el final obtener una concentración completa en donde el agua y el colorante ya se mezclaron por completo. Sí, incluso si nosotros lo revolvemos puede ser más fácil que se mezcle, pero así tal cual, de la forma natural, esto está pasando de un medio de mayor concentración, porque tenemos ya agua, a otro menor, que sería el colorante, si nosotros ponemos 2 o 3 gotitas, ¿ok? En cambio, el transporte activo se refiere a menor, de un menor concentración a otro de mayor. En el transporte activo se caracteriza también porque gasta energía, gasta más energía. Aquí también vemos dos procesos, se incluyen ahí como parte del contenido, endocitosis y exocitosis. Su mismo nombre, de hecho, indica endo, que significa del medio exterior al interior de la célula, y como ven, exocitosis se refiere del interior al exterior celular, ¿sí? Aquí podemos ver cómo en la imagen, del medio exterior al interior de las células es endocitosis. Vemos cómo desde afuera, ahí vemos una sustancia y pasa al interior de la célula, del exterior al interior, pero no deforma la membrana. Si se fijan, la traspasa y no la deforma. Esa es una de las características que no la daña, no repercute. Su forma se queda igual. Y del interior al exterior celular se encuentra la exocitosis.
Aquí también, sin atravesar la membrana plasmática, busca otro medio en donde sale del interior al exterior de la célula esa sustancia. ¿Ok? Vamos a ver también esta parte del metabolismo, aspectos relacionados con el metabolismo. El metabolismo básicamente es eso que ese proceso que sucede dentro de cada organismo, ya sea una planta, un animal, todo proceso que interfiere también el proceso de digestión y nutrición. Hay dos tipos, ¿sí? La definición de metabolismo sería conjunto de las reacciones químicas presentes en las células de donde de estas obtienen la energía necesaria para realizar todas sus funciones, ¿ok? Entonces es un proceso en donde se hacen posible todas estas reacciones químicas y a partir de ello se obtiene energía. ¿Para qué? Para poder realizar todas sus funciones. En este caso, por ejemplo, nosotros obtenemos el alimento se metaboliza. ¿Y para qué? Para que nosotros podamos realizar todas nuestras funciones, para que podamos hacer nuestras actividades del día. Es lo mismo en una célula, ¿ok? Aquí, por ejemplo, el metabolismo consta de dos procesos. El primero de ellos es el anabolismo y el otro es el catabolismo. En el anabolismo vemos que se sintetizan moléculas complejas a partir de moléculas sencillas. Y el catabolismo es precisamente lo contrario. Las moléculas complejas son degradadas hasta moléculas mucho más sencillas, ¿ok? Esto que vemos en la sesión, yo se lo resumo, es la información más importante. Imagínense si es la información más importante, imagínense cuánta información hay. Pero es básicamente en lo que nosotros nos tenemos que centrar para, para la hora del examen y pues son los puntos más importantes. Otros aspectos relacionados con el metabolismo son estos conceptos que podemos ver: energía, ATP, enzima, que es un catalizador, fotosíntesis y quimiosíntesis, que es otro proceso que es diferente a la fotosíntesis. Giovanni, ¿me puedes ayudar a leer los conceptos? Ya se salió Giovanni, qué bárbaros. Bueno, la energía es la capacidad de producir trabajo. Si nosotros podemos manifestar la energía, se puede manifestar la energía de diferentes maneras. Hay varios tipos de energías: mecánica, eléctrica, química también. Y el ATP es específicamente, se le llama a la molécula donde almacena la energía que va a necesitar la célula. Esta abreviación se refiere a trifosfato de adenosina. ¿Por qué? Porque tiene 3 fosfatos. Otro de los conceptos que es básico, porque la mayoría del proceso de metabolismo produce enzimas, son las enzimas, que son proteínas cuya función precisamente es catalizar las reacciones químicas que suceden adentro del organismo. Y también está la fotosíntesis, que es la serie de reacciones que se presentan en las células vegetales. Ahorita vamos a ver el proceso de fotosíntesis a través de una imagen. Y la quimiosíntesis, que es un proceso en donde se obtiene la energía mediante la oxidación. Vemos cómo en la fotosíntesis podemos obtener energía a partir de la luz solar. En cambio, acá en este proceso es a través de la oxidación, ¿sí? Aquí vemos cómo el proceso de fotosíntesis está. Primero la planta, tenemos una planta, extrae agua y minerales del suelo. ¿Cómo? Pues a través de las raíces. Las hojas, estas mismas hojas que posee, absorben el dióxido de carbono del aire y liberan al mismo tiempo el oxígeno. Y finalmente
la luz solar, la que proviene del sol, aporta a los cloroplastos la energía para producir precisamente el carbohidrato, el azúcar, ¿ok? La comida. Formas de nutrición. Formas de nutrición consta de dos maneras. La primera es la autótrofa y la heterótrofa. La autótrofa podemos ver que su mismo nombre lo dice, es de auto, como que tienen la capacidad de producir sus propios alimentos. Por ejemplo, los fotosintéticos, que son capaces de producirlos ellos mismos. Y también tenemos la heterótrofa, que ellos son organismos como los animales y la mayoría de las bacterias que requieren de una fuente externa de alimento. Y pues no tienen esa capacidad, en cambio, de los organismos autótrofos para poder hacerlo o para poder sintetizarlo. Tenemos 3 formas también de nutrición, específicamente del tipo heterótrofa, que pueden ser holozoica, saprófita y parásita, ¿ok? Aquí el primero que vemos pueden ser, por ejemplo, los herbívoros, los carnívoros, los omnívoros. ¿Por qué? Porque propio de los organismos que comen, que se nutren por captura o ingestión directa de otros seres vivos. Estos seres vivos se alimentan de otros, ¿ok? Y la saprófita es la que presentan los organismos que se nutren de restos de animales o de vegetales en descomposición. Esta es la forma de nutrición de la mayoría de los hongos y bacterias. Y el último es la parásita, su mismo nombre lo dice, de parásito, ¿ok? Es la que presentan aquellos organismos que obtienen directamente los nutrientes de los tejidos del organismo vivo, que es el parásito, como quien dice de forma coloquial, gusanos, ¿ok? El capítulo 4, el bloque 4, se refiere a todo lo que es la genética molecular y biotecnología. ¿Qué quiere decir la genética molecular? Pues todo lo que tenga que ver con genes, con ADN, con ARN, con cromosomas, con todo lo que tenga que ver con la información que nosotros traspasamos de célula a célula donde se multiplican. La biotecnología ya fue un concepto que anteriormente vimos, de hecho lo vimos al principio. La biotecnología es una aplicación, es una rama que tiene mucho que ver con los nuevos procedimientos o las nuevas descubrimientos que pueden abarcar aspectos desde medicinales hasta puede ser conforme al medio ambiente, ¿ok? Entonces vemos, por ejemplo, la biotecnología tiene mucho que ver con las vacunas, con todo lo que tenga que ver de procesos biodegradables, que es para mejorar el planeta. Todo eso es lo que vamos a ver en el bloque número 4. Vamos a empezar un poquito y vamos a terminarlo la próxima sesión. Anteriormente ya habíamos visto, nos vamos a enfocar en el ADN. Anteriormente ya habíamos visto los ácidos nucleótidos, que son el ADN y el ARN. El ADN es lo que vamos a ver primero porque es lo primero que aparece. Vemos que está conformado por como dos varas, como dos estructuras en donde se encuentran estas bases nitrogenadas. Si ven, a comparación del ARN, nada más tiene una sola, y aquí podemos ver la diferencia entre sus bases nitrogenadas. Por ejemplo, el ADN vimos que tiene citosina, guanina, adenina, timina. En cambio, el ARN tiene uracilo, adenina, guanina y citosina. La diferencia que podemos encontrar entre ellas dos es que el ADN, en lugar de uracilo, contiene timina y el ARN contiene uracilo en vez de timina, ¿sí? Las diferencias están en las bases nitrogenadas, que ahorita les comenté, y la estructura. ¿Por qué? Porque si se fijan, el ADN tiene
como dos varas en donde se encuentran la timina, la adenina, la guanina y citosina, las bases nitrogenadas, y el ARN nada más contiene una sola cadena, ¿ok? Aquí podemos ver, bueno, esto es en forma general las aportaciones científicas que contribuyeron a descubrir precisamente la estructura del ADN. ¿Cómo fueron algunos científicos, cómo y quiénes fueron los científicos que lograron descubrir por cómo está conformada? Es decir, eso que ven ahí, eso que ustedes ven aquí, que tiene dos cadenas, que tiene estas bases nitrogenadas, esto fue lo que ellos descubrieron, y pues claro que fue un proceso largo, en donde primero, por ejemplo, el científico Erwin descubrió que la proporción de bases adenina y timina casi son de igual cantidad en muestras de ADN. Rosalind obtuvo fotografías de rayos X, en donde ahí principalmente fue, pues ya tuvieron una representación gráfica en donde pudieron observar la estructura del ADN y el ARN también. Y por último tenemos James Watson y Francis, que ellos fueron los que construyeron, como quien dice, una maqueta, un modelo de doble hélice que se ajustaba a los resultados de las investigaciones. Todo lo que fueron descubriendo, ellos hicieron un modelo en el que concluyeron cómo estaba estructurada el ADN y el ARN, ¿ok? Aquí también podemos ver un esquema en donde vienen las diferencias, las principales diferencias. Vemos que el ADN contiene el azúcar desoxirribosa. El azúcar le llamamos pentosa. Cuando ustedes escuchan pentosa, quiere decir el azúcar. El azúcar, el tipo de azúcar que contiene. Está formado por dos cadenas de nucleótidos paralelos en forma de doble hélice, como lo vimos, y en cambio el ARN está formado por un polímero sencillo de una sola cadena. Aquí yo les marqué la diferencia entre las bases nitrogenadas, una tiamina y otra uracilo, y los otros contienen, el ADN contiene desoxirribosa, en cambio el ARN contiene ribosa. Acuérdense que el ADN, que es lo que vamos a ver también más adelante, forma las unidades de la herencia, es la que hace las unidades, y el ARN es quien ejecuta la función del ADN. ¿Ok? El ADN tiene varios procesos. Vemos, por ejemplo, la replicación. Esto ya lo vamos a ver la próxima sesión. La replicación se trata de hacer copias idénticas de sí mismo. Cuando nosotros replicamos significa que vamos a hacer, esto también tiene que ver, por ejemplo, con la clonación, vamos a hacer copias idénticas de alguien, ¿sí? Eso es la propiedad que le permite a la célula heredar a las células hijas que resultan de su división el conjunto de moléculas totalmente exactas de su ADN. Aquí, por ejemplo, de una se replica, ¿ok? Se replica, se hace una copia idéntica. La transcripción se refiere, cuando nosotros decimos transcripción, es escribir, transcribir, escribir lo que ya está, lo que ya nos dijeron o lo que ya está escrito. En este caso, empieza cuando una secuencia de bases del ADN, aquí no le hagan caso a esto, ADN, llamada promotor, identifica el inicio de un gen. Aquí lo que pasa es que el ADN, ya ven que contiene dos cadenas, se desenrolla. Estas dos cadenas que vemos aquí del ADN se desenrollan. ¿Para qué se desarrollan? Para que en la parte donde se ubica el gen, las secuencias de nucleótidos de una de las dos cadenas se pueda transcribir a una molécula de ARN. ¿Qué quiere decir?
que esas secuencias de nucleótidos se van a pasar, se van a copiar, se van a transcribir a una molécula de ARN, ¿ok? Aquí vemos, por ejemplo, en la imagen, cómo tenemos el ADN, se transcribe, ¿por qué? Porque se copia literalmente esas bases nitrogenadas. TACT se refiere a adenina, timina, las bases nitrogenadas que acabamos de ver. Y después, después de que se transcribe, se traduce. ¿Cómo se traduce? La traducción es cuando nosotros esas bases nitrogenadas se convierten o se sintetizan en forma de proteínas, en forma de polipéptidos, que es una proteína, ¿ok? Bueno, esto es lo que vamos a ir viendo en la próxima sesión, que es es todo lo que tiene que ver con el ADN, con la estructura, con genética molecular. Y bueno, lo último ya lo que les quería explicar es precisamente lo que tienen que hacer en esta semana. En esta semana lo que tienen que hacer es el cuestionario número 4, si no mal me equivoco es el número 4, y recuerden que cada cuestionario tiene una portada y referencias en APA. No se olviden que las referencias en APA, ahí tienen ustedes el enlace para poder convertir el recurso que ustedes tienen. En este caso, pues ya saben que el principal recurso es el libro. Deben de tener el libro para poder hacer las actividades porque es el principal medio por el cual nosotros sacamos o se hace el examen, las actividades, todo lo que tenemos que hacer. Y también cumplir con las actividades, en este caso es el cuestionario. Recuerden que las actividades no nada más tiene la portada y la referencia, sino también lleva una introducción y una conclusión. La introducción no tiene que ser forzosamente extensa, pero sí que se indique lo que se va a ver en la actividad que ustedes están haciendo. Igualmente en la conclusión, no es necesario que ustedes hagan 2 hojas. Lo ideal es que hagan una cuartilla, pero con media hoja que ustedes puedan hacer, redactar de manera breve lo que ustedes extrayeron de ese tema, de esa actividad, está bien, ¿ok? Esta presentación yo se las voy a colocar ahí, como siempre. La sesión anterior no está, eso sí lo indiqué, no está es la única sesión que no se encuentra en la plataforma. ¿Por qué? Porque la plataforma hubo problemas, de hecho hoy no podía entrar, lo están arreglando, lo reporté. Creo que ya tengo respuesta, pero en cuanto tenga respuesta voy a subir la clase anterior. Como quiera, en lugar de ello están las presentaciones, y de hecho las presentaciones es literalmente lo que vimos, no ocupan a lo mejor revolverse más con el libro. Las presentaciones ya tienen el resumen, lo que deben ustedes enfocarse. Claro, es ideal que ustedes lo tengan porque es un complemento, porque ahí viene toda la información, viene específicamente la explicación de cada uno de los conceptos, pero yo trato de que esas presentaciones pues tengan la información principal. ¿Tienes alguna duda, Vanessa? ¿No? Tienen hasta el domingo. Recuerden que siempre el domingo se vencen las actividades o los cuestionarios, o incluso hay actividades que yo les he dado un poquito de más chance, porque veo algunas personas que están ahí teniendo complicaciones, incluso porque se les da mantenimiento a la plataforma, y ahí ustedes pues se les disminuyen las posibilidades de poder subir las evidencias, ¿verdad? ¿Qué otra cosa iba a comentar? Es bien necesario que ustedes, antes de que yo dé el tema, ustedes ya debieron de haber analizado el tema, ya lo tienen que leer, pues por eso precisamente se les pide el libro, no tanto por el hecho por las presentaciones. La presentación yo la hago y yo les facilito,
pero ustedes ya lo tienen que tener, ya lo tienen que ver, porque es imposible que nosotros también, cada uno de los temas, se vea a detalle. Se supone que se ve de forma general, lo principal, pero es bien importante que ustedes ya vengan a la clase con esa información, ¿sí? Si tienes oportunidad, Vanessa, decirle a los demás compañeros que se conecten. Lo estoy tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque lo voy a considerar, los voy a apoyar si se vienen a las sesiones, porque tampoco, yo sé que todos tenemos un horario, pero de todos los alumnos que tienen no es posible que nada más haya una persona, ¿ok? Al principio estaban mucho más personas, estaban como unas 10, y ahorita no veo, digo, eso ya cada quien es bajo su responsabilidad, cada quien sabe, pero sí les ayuda mucho a la sesión, y sobre todo que tengan dudas. Si tienen dudas de alguna actividad, de fechas, este es el momento en el que ustedes lo pueden resolver. Yo como quiera contesto los mensajes, pero pues sí me tardo. Es más rápido que ustedes aquí en la sesión me pregunten y yo les puedo responder de manera pues inmediata, en vivo, ¿verdad? ¿Alguna otra duda que tengan? Sí, Vanessa, de la sesión número 1 vimos que es los miércoles a las 5, ¿sí? Todo lo que yo estoy diciendo ahorita ya se dijo desde el principio. El libro lo tienen que tener, es una ayuda. Es con las presentaciones yo también les ayudo, pero es ideal que tengan el libro, que cuenten con el libro. Son todos los miércoles a las 5, ya lo saben. Y si hay algún cambio en cuanto al horario, yo se los hago saber en el mensaje, pero mientras no les diga nada, significa que ese horario sigue igual, miércoles a las 5, ¿ok? Y pues ya sería todo. Ok, como quiera, se supone que deben de estar, ya me lo deben de corregir esto de la plataforma de no subir las grabaciones, ya tienen que estar en estos días las grabaciones. La puedes ver ahí en la plataforma, y si tienes oportunidad de decirles, si conoces a alguien que esté en el grupo, pues que asista a las sesiones, ¿no? Bueno, y pues es bien importante que repasen la presentación. Ahí yo la voy a colocar, porque luego al final nos vemos bien estresados que el examen, y ya es el examen final, y no sé, y cómo le voy a hacer. Pues sí, pues se supone que hay que repasar, hay que leer, hay que tratar de razonar los términos, sobre todo que la materia de biología, bueno, nosotros porque lo entendemos como procesos, cómo va pasando, pero a lo mejor ustedes se les complica un poquito más, pero hay que hacerlo, ¿ok? Y bueno, pues ya sería todo. Y pues sí te encargo que me apoyes en decirle a los demás que se conecten, miércoles 5 de la tarde, ¿ok? Bueno, pues nos vemos, pues si ya si no se pueden en la otra sesión, pues la otra sesión del miércoles a las 5, ¿ok? Bueno, hasta luego. Bye, bye, bye.